Se utiliza cuando tenemos expresiones con exponentes muy grandes. Por ejemplo, en el caso de que nos presenten f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1 elevado a la 60. O sea, yo no me voy a poner a multiplicar estos 60 veces para hacer la derivada. Entonces, aquí es donde se empieza a utilizar nuevos términos o nuevas ideas para poder derivar. Entonces, la regla de la cadena nos va a dar, vamos a tener un teorema, la cual dice, sean y igual a f de u y u igual a g de x si g es derivable en x y f es derivable en u. Entonces, la función compuesta f o g, que es donde empezamos a encontrar la relación de lo que vimos en las anteriores mates, donde utilizamos f o g, definida por f o g de x. A ver si se recuerdan cómo representábamos f o g. F sustituida por g de x es derivable. Entonces vamos a presentar de la siguiente manera: f o g prima es igual a f prima sustituido por g de x multiplicado por g prima. O sea que en este caso, ahorita vamos a ver, ahorita van a entender cómo lo que vamos a hacer. Que nos van a presentar una función y nosotros vamos a tener que simplificarlo. ¿Cómo poder simplificarlo? Por ejemplo, si me presentaran f de x es igual a x más 3 elevado a la 10. Entonces, de esta función yo voy a tener que separarlas para poder representarlas como función compuesta. Esta es una función compuesta. Entonces separémoslas. Pongamos que f de x es igual a x más 3. No, perdón. A x a la 10. Y g de x es igual a x más 3. De tal manera que lo que yo tengo aquí es f sustituido por g de x. ¿Sí o no? Si yo digo f sustituido por g de x, llegaría a esto, a lo que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, derivemos. ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? ¿Cuál sería la derivada de la primera expresión? 10x a la 9. ¿Y la derivada de esta expresión? X. Solo sería 1. 1 nada más. ¿Sí? ¿Se recuerdan de eso? Lo vimos la semana pasada. El valor que tenemos aquí como exponente baja y 1 menos 1 nos da 0. Entonces el valor que nos va a dar siempre va a ser el valor que tenemos acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Según la definición de la derivada, f o g prima de x es igual a f prima sustituida por g de x
multiplicado por g de x'. A ver, ¿qué es lo que nos dice que vamos a tener acá? Entonces, la derivada de esa expresión va a ser igual a 10, solo que en lugar de x voy a poner g de x más 3, y como tengo aquí exponente 9, voy a poner a la 9 multiplicado por ¿quién? Por g' de x. ¿Y quién es g' de x? 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta expresión? 1 por 10, 10 por x más 3 elevado a la 9. Esta sería la derivada de esta expresión. ¿Ya? ¿Cómo? Así lo vamos a dejar. Miremos otro. Y es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1 elevado a la 60. Muy bien, primero lo que vamos a hacer es separar la función, porque esta es una función compuesta. ¿Quién sería f de x? X a la 60. ¿Y quién sería g de x entonces? 2x al cuadrado menos 4x más 1. Muy bien, saquemos las derivadas de cada uno de estos. ¿Cuál sería la derivada de esto? Muy bien, ¿y cuál sería la derivada de este? 4x menos 4. Muy bien, entonces recordemos nuevamente la función sería f', que sería 60, en lugar de x vamos a poner esto, ¿ven? 2x al cuadrado menos 4x más 1, elevado a la ¿qué? Multiplicado por 4x menos 4. ¿Cómo podríamos dejar esta expresión? De la siguiente manera: 60, 4x menos 4, multiplicado por 2x al cuadrado menos 4x más 1, elevado a la 59. Podría todavía, para dejar solamente dos paréntesis, multiplicar estos dos. ¿Cuánto sería 60 por 40? Por 4, perdón. 40x menos 240. 2x al cuadrado menos 4x más 1 elevado a la 59. La derivada de esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Hay otras personas que lo hacen con algo que se llama recursos mnemotécnicos. ¿Qué es lo que dicen cuando utilizan los recursos mnemotécnicos? La derivada de este, ¿cuánto sería? 4x menos 4. Y la derivada de la expresión que tengo afuera, 60 y este 59. Y ahí terminó. Este es un recurso mnemotécnico. Llegamos al mismo resultado. O sea, sería la derivada de adentro. Vamos derivando de adentro para afuera. La derivada de adentro por la derivada de lo que tenemos afuera. Y llegamos a lo mismo. ¿Sí? Sí. Sí. Miremos pues. Quiero que intentemos hacer la siguiente. Como usted quiera. La idea es que lleguemos al resultado. Y es igual a 1 más x a la 15. Es 15, paréntesis, 1 más x elevado a la 14. Pero como se saca también de adentro, ¿no? Ajá, la derivada de adentro es 1. Puedo quedar 15. ¿Ya? Miremoslo. Voy a utilizar siempre la definición para que sea entendible. ¿Quién sería f de x? X. ¿Quién sería g de x? 1 más x. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? La derivada de esto, 15x a la 14. La derivada de este,
1. Por lo tanto, y', ¿qué sería? 15, 1 más x elevado a la 14 multiplicado por, o sea que nos vuelve a quedar 15, 1 más x a la 14. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que hay una expresión que me gustaría que ustedes la analizaran. Pongámonos un poquito más con la idea de Sokowski. ¿Qué pasaría con la siguiente? Y es igual a secante de coseno del seno de x. ¿Cómo lo haríamos acá? Si lo queremos hacer con los recursos mnemotécnicos, tendríamos que comenzar de lo de más de adentro, lo de afuera, lo de afuera. Ahora, en el caso que nosotros quisiéramos utilizar la definición, f de x es secante de x. G de x sería coseno de x. Y h de x sería seno de x. Vamos a sacar la derivada de cada uno de estos. ¿Cuál sería la derivada de este? Miren, pueden utilizar sus copias. Secante de x por... Revisen. Sí, secante por tangente. Secante de x por tangente de x. La derivada de coseno da menos seno. La derivada de seno. Ah, muy bien. Escuchen cómo sería si nosotros tenemos 3 funciones acá. La expresión tendría que quedar de la siguiente manera: f' sustituido por g sustituido por h multiplicado por g' sustituido por h multiplicado por h'. Así tendría que quedar esta expresión. O sea que en este caso, ¿cómo nos quedaría acá? Y' es f', que sería esto, miren. Secante ¿de qué? De coseno de seno de x. Por tangente de coseno de seno de x. ¿Multiplicado por quién? Nos vamos aquí, miren. Menos seno de seno de x. ¿Multiplicado por quién? Por coseno de x. Esta sería la derivada de esta. ¿Sí? Ahí se queda. ¿Ya? Si a eso le va a grabar la mitad de la hoja. Porque si no sería cortar un video y volver